estamos trabajando con los pacientes en el sanatorio, con un grupo de pacientes. Ahora lo nuevo es que estamos trabajando con pacientes con COVID, como ustedes sabrán. La parte privada está colaborando con el sector público y hemos destinado un sector de cada una de las instituciones privadas para poder dar respuesta a las internaciones a pacientes que tienen cobertura de obra social, para poder de esa manera descargar un poco la presión que hay sobre la parte pública. Bien, aprovecho su especialización en cardiología porque venimos hablando con distintos profesionales, hemos hablado con gente de los pulmones, un especialista como el doctor Gorben, la doctora Ratti por diabetes, y sabemos que todo lo que es cardiológico también tiene que estar lo más preciso posible y funcionando lo más cercano a la perfección en una persona, a los efectos de estar preparado su organismo ante la eventualidad de contagiarse del coronavirus. Le pregunto, doctor, ¿qué cuidados o qué estudios tendríamos que hacernos para justamente saber si el cuore no funciona correctamente? Bueno, es correcta tu apreciación. Para darle un dato nomás a la población, la primera causa de muerte del paciente con coronavirus es a causa de los pulmones, o sea, se genera una neumonía bilateral grave por este virus, que puede llevar al requerimiento de respirador y probablemente la muerte de ese paciente. Pero la segunda causa de mortalidad es cardiovascular, o sea, en segundo lugar, un paciente con COVID se muere de una causa cardiovascular, un infarto, una ACV. ¿Y por qué se preguntará la gente? Le pregunto a usted, ¿qué sabe? Este virus, cuando ingresa al organismo, genera no solo lesiones por el propio virus, sino que genera una respuesta inflamatoria del organismo. El organismo reacciona tratando de eliminar al virus, pero se desencadena una reacción inflamatoria exagerada, y esa inflamación lleva al shock, también produce una predisposición a formación de coágulos dentro de la sangre, y si esos coágulos se producen en las arterias coronarias, producen lo que se llama el infarto agudo de miocardio, que ustedes saben, una enfermedad que produce alta tasa de mortalidad, o también un problema de accidente cerebrovascular. O sea, predispone a la coagulación de la sangre, y esos coágulos, cuando se generan, producen trastornos. Es así que a nivel pulmonar también se suele producir trombosis dentro de los vasos arteriales del árbol vascular pulmonar, y eso es un cuadro muy grave que muchas veces termina siendo mortal. Eso nosotros, cuando el paciente está internado, lo podemos detectar a través de estudios, y ahí iniciamos terapéutica temprana con anticoagulación. Y a los pacientes que están ambulatorios, nosotros decimos, ¿cómo prevenir? Y bueno, tenemos que actuar. Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Cómo nos podemos prevenir como para que nuestro organismo, principalmente nuestro sistema cardiológico, esté en las mejores condiciones posibles ante la eventualidad de enfermarnos? Bueno, lo primero que hay que tratar de saber es que todo lo que es inflamación está mediado por sustancias que a veces la tenemos en el organismo, y cuando se disparan, se elevan, como es la glucemia, el diabético que está mal controlado, que tiene valores elevados de glucemia, también tiene la sangre parcialmente inflamada. Los que tienen colesterol muy alto, triglicéridos muy altos, el estrés, la alimentación con ácidos grasos monosaturados, o sea, la comida chatarra, como así la decimos, los excesos de hidratos de carbono, la obesidad. La obesidad genera un estado proinflamatorio, por eso ustedes verán que las personas que fallecieron desgraciadamente, muchos eran pacientes que no eran añosos y eran jóvenes y no tenían otra patología más que la obesidad. O sea, la obesidad ya se transforma en un factor de riesgo y es tan riesgoso como una persona añosa. Por eso vemos que hay casos de personas de menos de 40 años que fallecen y no eran diabéticos, no eran hipertensos, pero eran obesos. La obesidad es un factor a tener muy en cuenta, que por ahí no se presta atención. El cigarrillo también genera un estado inflamatorio de las arterias, de los capilares, y también la predisposición de formación de coágulos dentro de la sangre. Entonces, tenemos que, todo lo que afecte las arterias predispone a la formación de coágulos, y el virus es un factor que lo potencia. Entonces, si tenemos una persona que está haciendo bien el régimen, está tomando su medicación adecuada, tiene valores de glucemia dentro de valores normales, cercanos a 100, 110, de ahí para abajo,
colesterol menos de 200, triglicéridos menos de 150, no fuma, hace ejercicio. El ejercicio es un factor fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares y para proteger el endotelio, que es la capa que cubre por dentro de las arterias. Cuando uno camina, hace una actividad física, se genera óxido nítrico y el endotelio funciona mejor. Entonces, de esa manera, tienen menos riesgo de formar coágulos, menos riesgo de complicaciones. La presión arterial que se encuentre dentro de valores normales, menos de 140/90 o menos de 14/9. La alimentación, como dijimos, el estrés, yo le digo a mis pacientes, traten de no estar todo el tiempo conectados a los noticieros, que muchas veces solamente transmiten las malas noticias y no las buenas, como que se genera un miedo constante o un pánico constante que no es bueno, porque también ese pánico continuo, o sea, esas malas noticias continuas generan depresión, generan angustia, generan ataques de pánico, y también eso actúa disminuyendo la inmunidad y actúa generando disfunción endotelial. Entonces, tenemos que tratar de hacer una vida saludable. Todo lo que cuida el corazón, el cerebro, también nos ayuda a estar en mejores condiciones ante una eventual infección con el coronavirus. Ahí usted usó una palabra clave, tratar. Sí. Muchas veces uno trata, pero no se puede, porque por ahí, por una cuestión económica, no puedo comer correctamente lo que debería comer, entonces termino consumiendo algún producto o un alimento que no es el que debería, por lo tanto me afecta. No puedo estar tranquilo porque tengo problema en el banco, sueldo que no puedo pagar, no me dejan trabajar. O sea, el contexto a veces me predispone mal y me afecta, y eso evidentemente, en el caso de lo que usted me está puntualizando, me pone más en riesgo todavía. Totalmente, bueno, y eso es objetivable, Diego. Nosotros, bueno, yo trabajaba antes en el Instituto de Cardiología de Corrientes, en una época, no se acuerda, un año que estuvo Corrientes, la plaza tomada, los empleados públicos, hubo una crisis muy grande en Corrientes, sí. Que la gente, bueno, perdía sus autos, se los secuestraba el banco, hubo una crisis, y nosotros hemos notado, nosotros teníamos todo documentado, y con la estadística, ese año no es que se aumentaron los infartos, se duplicaron, o sea, fue un 100% el aumento de infarto que tuvimos, con una causa que era... Sí, no es que había una pandemia, claro, era una cuestión económica lo que pasaba. Era una cuestión económica. Entonces, yo siempre creo que cuando uno informa, también tenemos que tratar de evitar generar terror en la gente, porque la gente ya está preocupada, ya sabe, o sea, nadie es inconsciente y sabe que es una enfermedad grave y que si uno tiene factores de riesgo es peor aún. Entonces, si a eso le sumamos el terror, el miedo, estamos generando mayor daño a la población. Tenemos que a la gente instruirla y motivarla a que colabore. ¿Y qué sería colaborar? Colaborar sería tratar de evitar las situaciones que realmente han demostrado el contagio, como ser las fiestas clandestinas, los encuentros, los asados, que habrá que tratar de evitarlos por un tiempo. Eso es más fácil, me parece, cumplir. Pero a mí, usted me dice, aquí acá me dice un oyente, yo soy hipertenso, el doctor está diciendo hay que hacer actividad física. ¿Cómo hago si no me puedo salir a caminar en la costanera como habitualmente lo hacía? ¿Cómo se suplanta una cosa por otra, doctor? Bueno, nosotros lo que estamos recomendando es la actividad física domiciliaria. Hoy en día hay grupos de WhatsApp donde nosotros a nuestros pacientes le estamos pasando ejercicios que nos da nuestra profesora de rehabilitación para que lo hagan en domicilio, pero me comentan los pacientes que en YouTube hay muchísimas clases gratuitas con instructores para hacer con una silla, con botellitas de agua. O sea, habrá que utilizar la imaginación, aunque yo también soy de los que considera que una actividad al aire libre, unipersonal, mejor, como salir a caminar en horario prudente, no es de alto riesgo para contagiarse si uno sale con barbijo y camina a la vuelta a la casa. Pero bueno, habrá que ver las normativas de la provincia. Claro. Pero hay que tratar de suplantarla por lo menos mientras dure esta fase 1 con actividades físicas dentro del domicilio. Bien. Alicia, ¿alguna consulta para el doctor? Uy, sí, tengo como 10. No, pará. Voy a aprovechar que está el doctor en línea con nosotros. Buen día, doctor, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va, Alicia? Bien, qué bueno escucharlo, qué bueno escucharlo dándonos estos consejos y estas recomendaciones que muchas veces nos cuesta entender
A los que no somos tan adultos, a los jóvenes nos cuesta entender, pero ¿cómo? Porque lo escucho a Diego, ¿cómo hago? Y sin embargo, todo pasa por una salud mental también, donde si vos estás bien mentalmente, quizás a ciertas enfermedades, o sea, no te afecten tanto al organismo. Ejercicio se puede hacer en la casa si tenés espacio y lugar, podés hacer un montón de cosas, pero bueno, eso dejémoslo a criterio de la gente. Le quiero preguntar, aquella persona o aquel adulto mayor que dice necesariamente yo soy sano, por lo general el que dice yo soy sano tiene más enfermedades que cualquier otro, y ni siquiera lo sabe porque no va al médico, y de repente le sube la presión, es una mujer adulta mayor que le sube la presión, podemos decir a 20, ¿sí? Y esta persona obviamente que tiene consecuencias después de esta presión que le sube a tan alta, y siendo que esta persona decía, pero si yo soy sana, pero si yo no tengo hipertensión. Sin embargo, esta persona aparentemente tiene antecedentes de hipertensión de años y que nunca supo que tenía hipertensión. ¿Tiene que ver con enfermedades cardíacas o con el corazón? Sí, totalmente. Acuérdense que las mujeres inicialmente mientras dure los ciclos menstruales, la edad fértil de la mujer, están protegidas por los estrógenos con respecto a los varones, pero una vez llegada la menopausia, la mujer mayor, como contaba vos, el riesgo aumenta, y hoy en día la mujer, también la principal causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular, ya no es más el cáncer de mama, de útero como era antes, porque eso ya se hizo una prevención. La principal causa de la muerte de las mujeres es la cardiovascular. Entonces también tienen que hacerse un chequeo, y aún estando en cuarentena, yo siempre lo publico en las redes, que la enfermedad cardiovascular no hace cuarentena. La diabetes no hace cuarentena, la hipertensión tampoco. Tenemos que seguir con los controles que le da el médico, son controles semestrales, trimestrales, depende de cada persona. No abandonar la medicación, no dejar la aspirina parece una pavada, pero ahora más que nunca, si tiene indicada la aspirina, no hay que dejarla porque previene el estado protrombótico de la sangre. Justamente acá me están preguntando, ¿debo seguir tomando la aspirina o empiezo a tomar paracetamol? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, y el paracetamol es para el dengue, así que no hay que confundir a la persona. El paracetamol se indicaba mucho cuando había una infección por dengue y no había que tomar aspirina porque el dengue producía un cuadro de dengue hemorrágico. El coronavirus es todo lo contrario, produce coágulos. Claro. Entonces, en el coronavirus o como prevención, si uno no tiene dengue, la aspirina no la tiene que suspender. Menos aún si tuvo un problema de infarto, tiene aterosclerosis carotidia o tiene diabetes, la aspirina se toma de por vida. Y no deben olvidarse los chequeos con el clínico, con el cardiólogo que tengan programado. Si piden un turno, si le pasa el WhatsApp su médico de cabecera con el turno, la policía lo tiene que dejar circular para hacerse el chequeo, para hacerse el control, porque de esa manera podemos evitar complicaciones. Porque eso todos nos dicen, hemos hablado con Gorben, la doctora Ratti, ahora estamos diciendo que, y tratamos, y por eso abrimos este ciclo así de reportaje, y le agradezco mucho que se presten ustedes profesionales a darlo. Todos remarcan que hay que seguir haciéndose los controles rutinarios que tenemos las personas que tengamos o no una patología, digamos, porque es la manera de saber cómo está nuestro cuerpo ante la eventualidad de contagiarnos, y si es necesario nuestro médico nos dirá, corregí esto porque si no te puede pasar esto. Totalmente. Doctor, ¿es lo mismo la aspirina que la aspirineta? Dice que es lo mismo usted. La aspirineta tiene 100 miligramos, es lo mismo que la aspirina de 100 miligramos, la aspirina Preven, por así decirlo, pero si el médico le da una aspirina que es 325, debería tomar 3 aspirinetas, eso lo puede charlar con el médico. Claro. La aspirineta, como se conoce, tiene 100 miligramos de aspirina, y habitualmente es lo que toma la mayoría. Sí. Bien, otra consulta. Por las noches las personas que suelen tener insomnio, que las causas pueden ser muchas, ¿sí? La falta, o sea, esto de no poder dormir a la noche, las causas pueden, convengamos que pueden ser muchas las causas distintas, que eso es una realidad. Pero si tiene por lo general palpitaciones y eso le provoca insomnio y no poder dormir, palpitación sería como que se acelera el corazón en horas de la noche, en cierta hora de la madrugada, y eso te produce que no puedas dormir. ¿Eso quiere decir que es una alerta como para que vayas al cardiólogo y veas qué tiene tu corazón? Así es. Normalmente, cuando uno está haciendo reposo, está acostado para dormir,
y los latidos del corazón están en una frecuencia normal entre 60 y 100, uno no debería sentir los latidos del corazón, uno no tiene que hacerlo consciente a los latidos. Cuando uno siente un latido, eso se llaman palpitaciones, y eso puede deberse a que es el ritmo normal que se acelera, como en un hipertiroidismo, la fiebre, o cuando uno hace ejercicio, o puede estar apareciendo una arritmia, que hay miles de arritmias que son cuando el corazón pierde el ritmo normal. Para que se entienda, cuando el corazón está latiendo normalmente, por ejemplo ahora nosotros que estamos hablando, yo no siento mis latidos. No. Si comienzo a sentir los latidos en el pecho, eso se llaman palpitaciones, puede ser que esté teniendo una arritmia en ese momento. Entonces, habría que consultar para hacer lo que nosotros decimos un Holter de 24 horas, que es un aparatito que le graba la actividad eléctrica durante 24 horas de día, de noche, y ahí podemos analizar en la computadora y ver qué pasa en ese momento que el paciente tiene los síntomas, queda grabado, si tuvo una arritmia, si es su ritmo normal que se acelera, si es porque tiene apnea del sueño, o sea, ver qué está pasando, hacemos un diagnóstico, con ese diagnóstico tomamos una conducta de medicarlo o hacer un procedimiento para sacarle esa arritmia. ¿Por qué las mujeres tienen más problemas del corazón o más problemas que los hombres? Porque las mujeres siempre tienen más problemas. ¿Qué dice Mabel? Que las mujeres siempre tienen más problemas. Porque la mujer, vio que el varón dice yo pienso tal cosa y la mujer dice yo siento tal cosa. O sea, es cierto, finalmente tenemos que dejar de sentir y pensar menos. Eso. Tenemos que buscar un equilibrio. Sí, totalmente. Lo que pasa es que las mujeres somos emocionales, ustedes cero emoción y por ahí le meten más de frente y dicen, bueno, todo bien. Doctor, le quiero preguntar, de lo que están viendo ahí en el sanatorio donde usted trabaja de manera profesional, ahí con el equipo del Sanatorio Formosa, ¿cómo están llegando clínicamente en general los pacientes con coronavirus? Independientemente del coronavirus, digamos, ¿cuál es el cuadro más recurrente, más habitual que están viendo que están teniendo los formoseños que llegan a instancia de tratamiento y de internación en el sanatorio? Entiendo. Lo estamos viendo desde el año pasado, están llegando tarde los pacientes. Estamos teniendo el año pasado en plena pandemia que no había tantos casos, los pacientes llegaban más tarde en general desde los casos de abdomen agudo, o sea, pacientes que tienen apendicitis ya llegaban cuando la apendicitis estaba perforada, con una peritonitis, y de antes de la pandemia, cuando teníamos un porcentaje de 5% de apendicitis que iban a terapia, llegó a cerca del 30-40%, o sea, veíamos una alta cantidad de pacientes que llegaban complicados, iban a quirófano y terminaban en terapia, cuando un paciente normalmente que viene por un cuadro de apendicitis, le duele la panza, viene, se le hace el diagnóstico, se opera al otro día o esa noche se va a la casa. O sea, se complican al llegar tarde. Los cuadros de infarto también llegan tarde, el paciente tiene dolor, aguanta, no quiere ir a la sala, no pueden venir porque no tienen medio de transporte hacia Capital, y usted sabe que unidades coronarias solamente hay en Capital, en el resto de la provincia no hay manejo del infarto. Llegan ya con el infarto evolucionado, cuando llegan a otros fallecen en el domicilio con el cuadro o fallecen en el hospital del la centro. gente dejó de hacerse los chequeos o los controles y eso dejó provoca que cuando ya el cuerpo no da más, llegan a la instancia de recibir atención médica, pero llegan tarde. Están llegando tarde, y en el coronavirus también, Diego. En el coronavirus está llegando tarde, y eso hoy terminamos recién un Zoom de 2 horas del manejo del coronavirus, lo charlamos con infectólogos de los hospitales, de que nos están llegando tarde los coronavirus. ¿Qué significa llegar tarde con el coronavirus? Explíquele a la gente. Y significa que el paciente cuando comienza con los síntomas en la casa no concurre a hisoparse. No sé si por temor a que le dé positivo, entonces ya no están llegando los pacientes que ingresan con un cuadro de descompensación mayor que si hubiesen venido una semana antes. Lo primero que te dicen es, tengo gripe nomás. Claro, exactamente, tienen gripe y se automedican. Yo creo que es importante transmitir el mensaje de que debemos concurrir a tiempo, porque probablemente, si bien es cierto que hay un gran porcentaje que va a pasar como una enfermedad leve, eso también corremos riesgo de que sigan infectando, o sea, que sean portadores asintomáticos o bólicos con pocos síntomas y estén contagiando al resto de la familia, hasta que por ahí le va a tocar a alguno que tenga factores y ese se va a complicar. Y ese que se complica inclusive llega tarde porque aguanta lo más que puede hasta que concluya a hacerse el hisopado y ahí se interna.
Doctor, por último de mi parte por lo menos, ¿sí? Un paciente positivo a coronavirus que ingresa y al quinto día o ni bien ingresa tiene falta de aire, ¿sí? Y es un paciente sano. ¿En qué sentido es un paciente sano? Que no tiene otra patología. Directamente, como le afectó mucho al pulmón, tiene mucha falta de aire. Esa falta de aire, ¿cuánto por ciento compromete al corazón? Esa falta de aire, nosotros lo que le medimos es con la saturación de oxígeno, un aparatito muy sencillo que le medimos la saturación y cuando está por menos de 95 ya comienza a afectar al corazón. Y ahí va a depender si el paciente es un paciente sano, si es un chico joven, deportista y no tiene problemas cardíacos, toleran bien la falta de aire. Pero si es una persona que ya tiene un problema cardíaco de base, esa falta de aire le puede desencadenar una complicación aún sin ser tan marcada. Entonces va a depender de qué tipo de paciente estamos teniendo al frente. Bien. Y por último, nosotros también quería comentarles que es muy importante que los pacientes que fueron dados de alta, si tienen un problema cardíaco en los próximos 6 meses del alta, que se fueron vivos de la institución, pueden tener un riesgo elevado de tener una complicación post-coronavirus. Al alta, el paciente, alguno puede tener afectación pulmonar que le genera disnea y tos, aunque ya no tenga más el coronavirus, otro que tengan falta de aire, dolor de pecho, dolores musculares. ¿Eso ya lo están percibiendo? ¿Lo están viendo? Y nosotros tenemos un programa de seguimiento a pacientes post-COVID. A todos los pacientes que se van de alta entre la segunda y tercera semana le hacemos un chequeo ya por ambulatorio y estamos detectando si quedaron secuelas y haciendo un tratamiento. Y hay otros que no les queda nada, o sea que se van de alta. ¿Pero son los más o son los menos esos? Y también ahí depende del grupo de pacientes. Los más afectados son las personas mayores de 60 años. Los menores de 60, el porcentaje de complicaciones residuales ronda entre el 10 al 20%, y un 80% queda sin nada. Sin embargo, eso se invierte cuando la persona tiene más de 60 años, y los que quedan libres de síntomas son cercanos al 20-30%, y el otro 70-80% queda con alguna complicación que requiere un tratamiento posterior. ¿Y es reversible esa situación posterior al coronavirus, con un tratamiento adecuado? Sí, en los menores la restitución del 100% es casi la mayoría, y en los mayores 60, cerca de un 20-30% quedan con una secuela definitiva, y algunos quedan inclusive con... Todavía no tenemos un seguimiento tan largo, pero algunos tenemos un seguimiento de 3 a 6 meses que quedaron con concentrador de oxígeno permanente. A pesar de que están curados, quedaron como un cuadro de una época, como si fuera un paciente que fumó toda la vida y nunca había fumado. Quedan con alteración a nivel pulmonar, algunos les genera hipertensión, una patología que requiere un tratamiento específico. Bien. Lo importante a señalar es que entonces cuando se van de alta, ahí no termina todo, hagan una consulta para un seguimiento post-COVID, y cuando recién el médico dice, bueno, vos ya estás libre de toda complicación, de toda secuela, recién que se olviden del problema. O sea, hasta irse de alta no significa que ya se curó totalmente alguna complicación que haya quedado. Tienen que seguir un seguimiento post-COVID. Doctor, la última. Ya hay un universo de gente, más de 100.000 personas en Formosa que han recibido o una dosis o los menos 2 dosis de vacuna coronavirus. ¿Han detectado que cuando llegan ahí al sanatorio, personas que han recibido alguna dosis o las dos ya con la enfermedad, que les sirvió a su organismo la generación de anticuerpos que estas vacunas dan? Digamos, ¿es beneficioso? ¿Han percibido ese beneficio en la salud de la gente vacunada a la hora de tener coronavirus? Sí, no tengo datos estadísticos, pero sí hemos visto, y estamos analizando eso precisamente en el seguimiento post-COVID. Lo que hemos visto así a grandes rasgos, pero no lo podemos afirmar todavía porque no son datos corroborados científicamente, es que la mayoría de los que tenían al menos una dosis lo toleraron de una manera leve a moderada, y pocos avanzaron hacia la forma grave. Todavía no tenemos discriminado entre qué tipo de vacuna recibió cada uno, pero yo te comento los casos de seguimiento post-COVID. He visto pacientes de 80 años que estuvieron internados con una dosis de la vacuna, o en los casos que tuvimos era con la Sputnik, y que toleraron de una manera mucho mejor teniendo más de 80 años estos pacientes. Mire usted. Y hemos tenido casos de personas menores que han fallecido que no estaban vacunados. Entonces creo que es un elemento más. No previene la infección obviamente la vacuna, pero sí... Pero la pelea es mejor.
genera que tenga menos viremia, que infecte menos a los familiares y que tenga una mejor respuesta al tratamiento. Doctor Alfredo Romano, cardiólogo, muchas gracias por sus conceptos y su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y bueno, esperemos que pronto... Y la síntesis, podemos decir, no se deje estar, amigo oyente. Vaya a su médico. Un mensaje para todos, pero yo creo que hay una herramienta que se utilizó en todo el mundo y que es el hisopado masivo, y a esas personas detectadas aislarlas, no necesariamente en un centro, con que se aíslen en su domicilio ya dejan de contagiar al resto, digamos, y al superar el evento, esas personas ya no son contagiosas. Y sí mantener una comunicación con su médico de cabecera, porque si está en la casa y está bien clínicamente, no requiere oxígeno, no hay necesidad de tenerla en un centro porque nos agarra y nos sobrecarga a los profesionales. Entonces, si esa persona necesita oxígeno, sí, esa persona hay que internarla y hacerle todo el tratamiento que necesita. Y si no, podemos tenerla en el domicilio, pero con asistencia del médico de cabecera, indicándole la medicación, las pautas de alarma, y en 14 días ese paciente ya puede reiniciar su vida normal. O sea, creo que hay que identificar lo antes posible a todos los positivos y aislarlo para que se corte la cadena de contagio. Bien. Consultar precozmente, no aguantar, porque si bien es cierto que no son la mayoría los que se complican feo y realmente la pasan mal. Entonces hay que actuar precozmente. Bien, gracias doctor.